capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, versículo 5, 18. ¿Todo lo tiene, iglesia? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad, ¿qué dice? Gracias. En algunas cosas. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Da gracias a Dios en todo. Y quiero compartir en esta mañana, iglesia, acerca de un corazón agradecido. Creo que muchas veces, como seres humanos, somos muy dados a pensar en lo que nos falta o en lo que no tenemos. ¿Nos pasa? Somos muy dados a pensar lo que nos falta o no tenemos. Y no disfrutamos de lo que ya Dios nos ha dado. Por el problema de estar viendo lo que nos falta o no tenemos. Y no aprendemos a disfrutar ya lo que Dios te dio. ¿Y cuánto Dios nos ha dado? Montones de cosas. Amén. ¿A ninguno le ha dado Dios? No escuché ningún amén. Amén. El solo hecho, iglesia, de ser libres, de ser salvos, eso es un regalo de Dios para nosotros. Siendo que no lo merecíamos, pero con solo eso, el ser salvo, ya usted lo tiene todo. Así como se nos enseñaba a nosotros como cuando éramos niños, de que no toque eso porque se puede quemar, o no vaya allá porque es peligroso, o nos enseña a aprender a caminar. Yo creo que así es la vida espiritual, que Dios nos quiere a nosotros enseñar, a aprender cosas en las cuales, o vamos a utilizarlo así, de esta manera, a desaprender. Aprender a desaprender en el sentido de que cosas que creemos que son así, Dios nos las quiere enseñar que son de otra manera. Por eso la Biblia, cuando dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, vea que la palabra ahí, cuando dice he aprendido, está hablando de una acción, está hablando de que yo tengo que poner de mi parte y tengo que aprender. Y dice la palabra, a contentarme. Ser feliz, estar gozoso, no es que va a caer del cielo. ¿Cómo se obtiene? Aprendiendo. Porque por eso la palabra dice, he aprendido a contentarme. Pero para yo aprender a contentarme, necesito pasar diferentes situaciones. Porque dice, cualquiera que sea mi situación. Entonces, requiere una acción. Yo decido ser feliz. Depende de mí y depende de usted cómo ver las cosas en la vida. Yo decido ser feliz. Hay personas que pueden tener mucho, pero no son felices. Hay otros que tienen poco, pero son felices. Porque yo decido ser feliz. Yo decido cómo ver las cosas.
Pero para yo decidir ser feliz, cómo ver las cosas, yo necesito la ayuda de Dios. Y es interesante ver cómo muchas veces, como seres humanos, somos dados a quejarnos y a no agradecer. Y por eso en esta hora es compartir acerca del agradecimiento. Dice la palabra de Dios, dar gracias a Dios, ¿verdad? Dar gracias en todo, no algunas cosas. Vamos a ver lo contrario. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Primera de Corintios 10, versículo 10, dice la palabra, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Muchas veces podemos caer en la murmuración o en quejarnos, porque estamos viendo lo que no tenemos. ¿Recuerda el pueblo de Egipto, iglesia? ¿Qué decían ellos? Mejor estábamos allá, pensando en la comida, pero preferían estar esclavos. ¿Nos pasa o no nos pasa? Siendo ya libres, viendo la mano de Dios, pero aún así ellos empezaron a pensar, no, mejor estuviéramos allá, volviendo a la esclavitud, cuando ya Dios los había sacado. Y por eso dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Vamos a dar ejemplo de la vida cotidiana. Muchas veces somos muy dados como seres humanos a quejarnos del trabajo, tanto trabajo, y ahora pongámonos a pensar cuántos están haciendo fila para un trabajo. ¿Cuántos ahorita actualmente en Costa Rica la tasa de desempleo ha crecido, pero como nunca? Por eso mañana lunes que vamos para el trabajo, dele gracias a Dios. Tal vez alguno tiene, como dice, tirarse al agua porque está lloviendo. Y dele gracias a Dios por este trabajo. Tal vez usted sale tarde de la noche de ese trabajo. Gracias a Dios por ese trabajo. Porque debe ser y es una bendición para nuestras vidas. Porque ese mismo trabajo muchos lo están deseando. Y nos quejamos por el trabajo, nos quejamos por el jefe. Es ahí donde Dios quiere que aprendamos a ser felices con lo que Él nos ha dado. Aprender a contentarnos con todo lo que Él nos da. Pasa también con los vecinos. Tal vez alguno diga, ¿qué vecino me tengo? ¿Verdad? ¿Por qué no se van? Aprendamos a ver las cosas de otra manera. Porque usted no más bien un día escoge un día y le lleva un bocadillo. ¿Me voy a entender, iglesia? A saludar, vecino, ¿cómo está? Todo debe empezar por nosotros, no esperar a que otro lo haga. Debo ser yo como hijo, hija de Dios, y aprender a disfrutar de los vecinos que tenemos. Si está haciendo mucho sol, qué calor. Recuerda cuando estábamos aquí no habían aires, qué calor. Hay aire, qué frío. Está lloviendo,
¿por qué no hace sol? Y si hace sol, ¿por qué no llueve? Nos pasa a todos. Por ejemplo, pasa cuando tenemos una moto o un carro. Si ese carro se dañó o esa moto se dañó, muchas veces tal vez viene la queja. Señor, y vea todo lo que tengo que pagar ahora. Ahora, tú tienes que pagar eso porque tiene carro, porque tiene moto. Otros no tienen. Dele gracias a Dios por ese medio de transporte. Es que hay que aprender a ver las cosas a como Dios quiere. A nosotros a disfrutar lo que Él nos ha dado. Una vez leía en internet, no sé si ustedes lo han leído, viene varios testimonios de gente cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. ¿Recuerdan, iglesia? Ese 11 de septiembre. Cuando sucedió esto, uno encuentra testimonios de gente del por qué no llegaron a tiempo ese día a su trabajo. Y entre esos testimonios, uno encuentra de gente donde el tránsito era demasiado. ¿A cuánto nos ha pasado? Yo salgo muy poco, y eso se ve mucho más allá afuera. Tal vez cuando uno va a Limón o algo así, que Limón está, pero ese montón de carros. Y uno desea como el abrir el mar, ¿verdad? Como Moisés, que le den espacio. Y tal vez uno anda deprisa. Y uno entonces puede caer en la impaciencia. Y por eso se ve en la televisión cómo gente cae en el estrés, en la tensión, y quiebran vidrios por el estrés que se anda. Y dice, viendo testimonios, dice que gente que no llegó en ese momento a tiempo a su trabajo fue porque hubo estancamiento de tránsito, otro por una llamada telefónica, otro porque pasó dejando a su hijo a la escuela, otro porque pasó a comprar algo como una curita porque le chimaba el zapato, y están vivos ahora. No sé si me estoy dando a entender. Tal vez en aquel momento esa persona se estaba quejando del tránsito, tantos carros, o a veces cuando el zapato nos está chimando, pero a ese que le estaba chimando el zapato hoy todavía está en vida. Hay que aprender a ver las cosas a como Dios quiere que la veamos, no a como nosotros creamos que son así. Y por eso dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dice, da gracias en todo. Aprendamos a ser personas agradecidas con Dios, primeramente, pero también a ser agradecidos con los demás. Muchas veces creemos que estamos bien, iglesia, pero a veces tenemos que caer a una cama de hospital, a una necesidad muy grande para aprender a valorar las cosas. Hay que darle prioridad. Yo lo veo así. Las prioridades en nuestras vidas están como lo que debe estar de primero está ya abajo. Lo que es de segundo está ya como de sexto. Nos pasa. A veces perdemos el rol de nuestras prioridades, de qué es lo primero. Y yo creo que el agradecimiento es algo muy importante. ¿Cuántas veces tal vez pasa y dice, mire esa persona, pero ni la gracia a Dios? ¿Ha pasado? Porque espera un agradecimiento. Aprendamos nosotros a agradecer a los que están a nuestro lado, agradecer a nuestra familia, agradecer a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. ¿Cuántas veces Dios pone en algún momento dado una persona en ese momento
para que nos ayude en algo que uno necesita de manera urgente. Uno debe estar agradecido. Yo recuerdo una vez, iglesia, que cuando nos pasa, que a veces dejamos las cosas para lo último. Aquí no hay ninguno de esos, ¿eh? Dejamos las cosas para lo último. Y cuando tenía que entregar los papeles en la universidad para la grabación, lo dejé para el último día porque yo dije, todo lo tengo. Y cuando llegué a entregar los documentos, me faltaba una hoja. Y la hoja me la tenían que dar ahí en el juzgado. Y ya faltaban 15 minutos para que cerraran ahí las oficinas en el juzgado. Solo 15 minutos. Y la universidad está ya, casi llegando a Lina. Y digo, ¿y ahora sí qué? Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Dios es misericordioso. Y yo salí en carrera de ahí y apareció un carro que llegó a dejar ahí a un muchacho y me dice, ¿va para el centro? Me dice, sí. Nunca en mis 4 años que estaba ahí me habían llevado de gratis al centro. Y ese día apareció alguien, pero así de repente. Y mientras iba en el taxi, me recuerdo que tenía el número de teléfono de una persona que trabajaba ahí, que en algún momento lo vi en la calle, agarramos amistad y me dio el número. Y me recordé, y lo llamo y me dice que está ahí. Y le cuento y le digo, me está pasando esto y esto. Ocupo este papel. Cuando yo llegué ahí al frente de la corte, ya estaba cerrado, pero él me estaba esperando con la hoja. Todo fue rápido. Entonces, vemos cómo Dios pone personas en ese momento. Ese número de teléfono, yo nunca había usado ese número de teléfono. Fue así algo en aquel momento en la vida, me lo dio. Y luego, cuando me recordé, yo tengo un número de teléfono de alguien que trabaja ahí. Es que Dios todo lo tiene. En su misericordia. ¿Por qué? Porque dejé las cosas para lo último. Y me quedó de experiencia. Entonces, es ver cómo Dios pone personas para nosotros, que es esa conexión, lo cual nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Ahí yo tengo la culpa, pero ¿qué nos pasa como personas? Nos enojamos, y hasta con Dios. Y a veces nosotros somos los que nos metemos en cosas, en nuestros propios enredos. No es culpa de Dios, somos nosotros. Y es ahí donde uno debe aprender las cosas conforme la voluntad de Dios. El ser uno agradecido en todo. Que usted le diga, ahora cuando usted llegue a la casa y el esposo, ¿verdad? Tal vez que la esposa le preparó el almuerzo, diga, gracias por este alimento. O puede ser que los hermanos que cocinan hoy le hayan preparado el almuerzo a la esposa. Gracias por estos alimentos. Es ese agradecimiento que debe haber. Hay algo importante que uno debe tener en cuenta y es el reconocimiento, el agradecer cuando alguien ha hecho algo bueno. A veces podemos caer en el error, iglesia, de que si alguien hizo algo malo, a veces podemos caer en el error de avergonzarlo en público. Me voy a entender. Por ejemplo, que yo use este micrófono ahorita y yo empiezo a decir, a sacar defectos o algo de cada uno. O usted hizo mal esto. ¿Qué es lo que debemos hacer como personas? Es más bien agradecer en público. Reconocer lo bueno de las personas. Pero a veces agarramos un medio o un lugar o una posición para más bien quejarnos. Yo debo corregir en privado, pero el agradecimiento, reconocer a los demás por su labor. Escuchen esto. Solo quien ha tenido un vaso vacío tiene el poder para decidir
si estando a la mitad lo verá medio lleno o medio vacío. Ok, usted tiene un vaso vacío, pero si usted le echa agua a la mitad, algunos podrán decir está medio lleno, u otros dicen está medio vacío, porque eso va conforme uno lo ve. Y quiero ir a Números capítulo 13. Números capítulo 13. En el versículo 25. Números 13, 25. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. ¿Qué le mostraron? El fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anab. Amalek habita en el Negueo, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vemos aquí, iglesia, y esta es una historia muy conocida, que están viendo la misma situación, pero de manera diferente. Por eso yo daba el ejemplo del vaso. Usted puede decir, está medio vacío, está medio lleno. Aquí estos hombres dicen, nosotros, dice en el 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes. Pero dice el 30, Caleb hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. En la misma situación. Y es aquí donde yo los quiero llevar en esta mañana, iglesia, es que nosotros debemos aprender a ver las cosas como Dios quiere que la veamos. En la mente de Dios, en ver las cosas a lo que Él está viendo después de lo que estamos pasando. Por eso la palabra de Dios dice, ser agradecido en todo. Y la palabra dice, porque esta es la voluntad de ¿quién? No la voluntad mía, no, la voluntad de Dios. Y qué interesante es que estos hombres, dice ahí en la palabra, le mostraron el fruto de la tierra. Dice también, tierra que fluye leche y miel. Tú puedes y yo puedo estar a punto de recibir una bendición de Dios. Pero por quedarnos murmurando, por quedarnos quejándonos de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando alrededor nuestro, aunque la bendición está allá, no la estamos recibiendo. Porque si Caleb hubiera tenido el mismo pensamiento que estos hombres, aún viendo el fruto de la tierra, aún viendo la bendición, no la hubiera recibido. ¿Por qué? Porque está viendo a los gigantes. Pero nosotros podemos tener gigantes, iglesia, pero hay un mayor gigante que está con nosotros y es Dios, el poderoso, el que todo lo puede, el que nos ha dado la promesa que estará con nosotros todos los días. A mí me debe regocijar eso, que Dios me diga
yo estoy contigo. Eso nos debe dar seguridad. Tenemos un respaldo de Dios. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Eso es una gran promesa. Y por eso debemos ser agradecidos con Dios. Porque había una bendición acá. Había una tierra prometida acá. Pero muchas veces, si en vez de ver las cosas como Dios quiere, empezamos a quejarnos, a ver los gigantes, no la vamos a recibir. Y nos pasa el problema de que a veces queremos que las cosas caigan del cielo y las cosas no son así, iglesia. Debe haber un esfuerzo. Debe haber un esfuerzo de parte de nosotros. Dios las tiene. Ya tienen nombre. Ahí dicen Abelino, dicen Alexander, dicen Orlando. Ya son tuyas. Y el nombre de cada uno. Pero ahora es creer y trabajar en ello. Y darle gracias a Dios por lo que me está permitiendo pasar. Seamos como Caleb, que él dijo, más podremos nosotros que ellos. Pero ¿por qué este hombre dijo eso? Porque él sabía que Dios estaba con él. Él no se quedó pensando ahí, quejándose, no. Él sabía que Dios estaba con él. Y muchas veces el ser humano le pasa a como estos hombres. No podemos lograrlo. Hay que disfrutar de lo que Dios nos está dando. Hay que disfrutar cada momento de la vida. Y Dios lo pasa a uno por procesos. Yo recuerdo, iglesia, que cuando estaba en el anterior trabajo, ya yo quería trabajar en algo diferente. Y cuando yo renuncié, es parte de lo que Dios le permite pasar a uno en el proceso. Ya yo quería hacer algo diferente. Y es lo que daba el ejemplo ahora de a veces de uno del trabajo. Y no fue en el tiempo que yo creía que era, porque ya Dios tenía establecido un tiempo. Pero de ahí uno aprende. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo aprendí en un momento es arriesgar. Y yo he aprendido eso en la vida, el arriesgar, porque Dios puede decir, bueno, yo puedo confiar en este. Arriesgar. Pero Dios tiene un tiempo establecido para todo. Y es ahí donde uno le debe dar gracias al Señor por todo. No es fácil. Cuando nosotros estamos pasando un momento duro en la vida, ¿es fácil dar gracias a Dios? ¿Es fácil? No es fácil. No. ¿Cuál es nuestra naturaleza? No es nada fácil. La vez pasada yo les había contado parte de la experiencia que había vivido cuando no me dieron el trabajo que me habían llamado, que me iban a dar. Y ese momento yo lo que hice fue derramar mis lágrimas. Me dolió. Y uno dice, Dios. Y uno empieza, ¿verdad? Lo bueno que uno dice, las cosas que hace. Pero Dios tenía algo en el tiempo perfecto. Uno no entiende los procesos. No los entendemos en el camino. Pero cuando vemos luego el resultado, luego nuestra vida es un testimonio de la grandeza de Dios. Si tú estás pasando un proceso ahorita, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por ese proceso que usted está pasando ahorita. Porque yo te digo en esta mañana, luego usted va a tener el triunfo. Y va a ver el por qué Dios
permitió. Así que dele gracias a Él en esta mañana. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos volvieron? ¿Y cuántos eran que habían sido limpiados? Ok, sigamos leyendo. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué le dio al Señor? Gracias. Gracias. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amada iglesia, si a usted no le dan gracias en algún momento, no se sorprenda, al mismo Jesús no le dieron gracias. Hay veces nos resentimos, nos herimos, es que no me dio gracias. Yo esto que lo hice y no me reconocen. Y el mismo Jesús, solo uno, ni la mitad, solo uno de 10. Así que no se sorprenda. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros? Eran 10, pero solo uno tenía un corazón agradecido. Solo uno. Y se devolvió a darle gloria a Dios. Yo le digo en esta mañana, tengamos mucho cuidado a veces en lo que prometemos o lo que decimos. Porque muchas veces cuando estamos pasando un momento duro en la vida, decimos, Dios, si tú me levantas de esto, yo voy a hacer tal cosa. Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir a ti. Y cuando Dios lo hizo, se me olvidó. Y no es que se me olvidó. Hablando de que no me recuerdo, no. Ignoramos todo aquello ya. Dejamos a Dios a un lado. Uno puede decir, ¿qué hombres más desagradecidos? El Señor los sanó. Y solo uno. Pero nos puede pasar. Dios nos libró de tal cosa, pero ya luego, ya Dios, ya no te necesito. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí algo que nos enseña la palabra, que dice que demos gracias a Dios en todo porque esa es su voluntad. Y quiero centrarme ahora en esto. Hay momentos muy difíciles que vamos a pasar nosotros en la vida, pero Dios quiere que aprendamos en esos momentos difíciles a decirle, Dios, gracias, porque tú me estás formando. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes control de todas las cosas. Eso es confiar en Dios. ¿Cuántos cada uno de los que están ahí en la silla le digan, dile, Dios, gracias por lo que estoy viviendo? Dígaselo ahí donde está, al Señor, gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Dígale, Señor, gracias por la familia que tengo. Dile, Dios, gracias
por esos momentos tristes que he pasado. Eso es un espacio aquí, ahí para usted con Dios. Dígaselo a Él, no tome esto en vano. Dígaselo ahí con tu corazón a Dios. Dios, gracias por esas lágrimas que he derramado. No te distraiga en ninguna otra cosa. Ahora ahí tú con Dios dile, Dios, gracias. Porque no entiendo, pero dile gracias. Dile, aunque no entienda, Señor, pero gracias, dile. Dile, no entiendo. Tú puedes decirle a Dios, no entiendo nada de lo que estoy pasando, pero dígale Dios, gracias. Dile Dios, gracias porque tú tienes el control de mi vida. Dile, Señor, gracias porque tú tienes el control de mi casa. Porque tú tienes el control de todo lo mío, de todo lo que tú me has dado. Dele gracias en esta mañana y donde tú estás. Dile, Señor, gracias por esos momentos duros de la vida. Dile, Señor, gracias por ser tan bueno conmigo. Dile, Dios, gracias por tu misericordia. Si tú tienes un hijo o una hija rebelde, dile, Señor, gracias por ese hijo que tengo, porque otros desearan tener un hijo. ¿Cuántas madres desearan dar a luz si no pueden? Y tal vez tú tienes algún hijo ahí rebelde y dile, Señor, gracias por ese hijo. Porque Dios no se equivocó en ese hijo, en esa hija. Si estás pasando un momento difícil laboralmente, dile, Señor, gracias te doy. Te doy gracias por este proceso que estoy pasando. Dile, voy a aprender a darte gracias, Señor. Dile, voy a aprender a darte gracias, Señor, en este día. Dile, no me voy a quejar, Dios. Dile, voy a darte gracias, Señor. Voy a darte gracias. Voy a aprender a ser agradecido. Dile, voy a aprender a ser agradecido contigo, Señor. Porque cuando usted empieza a aprender a ser agradecido, usted empieza a ver las cosas de una manera diferente. Dile, Dios, tú estás obrando. Y ese canto es una realidad y muchas veces lo cantamos. Él está obrando. Yo te digo en esta mañana, Dios está obrando en tu vida. Dele gracias. Dile, Señor, yo sé que tú estás obrando. Dile, yo sé que tú estás obrando, Señor, a mi favor. Oh, maravilloso. Sé agradecido con Dios. Sé agradecido con Dios en esta mañana. Sé agradecido con Dios. Sé agradecido con Él. Dile, Señor, te doy gracias. Lo voy a leer. No lo busque en la Biblia, nada más escuche a esta palabra. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Quiero cerrar en esta mañana llevándolos a esto, iglesia, y es de que a veces nos hemos comportado malagradecidos con Dios. Jesús
nos ha dado vida y vida eterna a través de su sacrificio. Si yo dejo el camino de Dios, si yo abandono este camino, yo me estaría comportando mal agradecido delante de Dios. Más bien mi vida debe ser agradecimiento total a Dios todos los días. Porque que Él decidiera dar su vida por mí, por ti, ya solo eso, no se ocuparía más cosas, iglesia. Dejemos verlo como una historia y que eso se haga tan real cada día en nuestras vidas. De ser agradecido con lo que Él hizo por nosotros allá en la cruz, derramando su sangre por nosotros, derramando su sangre por la vida de un pecador y de una pecadora como lo somos nosotros sin Él. ¿Cómo yo voy a dejar a Dios si Jesús se despojó a sí mismo, dejando su condición donde estaba y venirse hasta acá a humillarse a una muerte de cruz? Debemos ser agradecidos con Dios. Es para que hoy en esta mañana, en este día, podamos nosotros a Él decirle: Dios, gracias, te amo, porque hoy, dile, tú me has levantado, porque hoy, Señor, dile, tú me has sanado, tú me has libertado, porque en la cruz Él llevó tus enfermedades, en la cruz Él llevó tus dolencias, en la cruz Él llevó todo, tu carga. Imagínense, iglesia, cuando a veces andamos tal vez una carga, pero Jesús llevó la carga de toda la humanidad. Seamos agradecidos con Dios. No murmuremos, no nos quejemos, sino más bien seamos agradecidos con Él, diciéndole: Señor, eres todo para mí. Y dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Dejemos a un lado la amargura, dejemos a un lado el enojo y seamos agradecidos con Dios. Dice: quítese de vosotros toda amargura. A veces hay gente que anda llena de amargura, de enojo y hasta con Dios. Pero hoy vamos a aprender a ser agradecidos con el Señor. Hoy vamos a aprender a ser agradecidos con Dios. Tú vas a salir de acá y vamos a salir con una mentalidad diferente, que lo que nos pase, vamos a dar gracias a Dios. Tal vez mañana usted va con una expectativa diferente para el trabajo, te topa una sorpresa, pero dele gracias a Dios. Las cosas no están saliendo como quieres, pero dele gracias a Dios. Y cuando usted empieza a darle gracias a Dios, cuando usted empieza a darle la gloria a Él, iglesia, algo Dios empieza a hacer. Algo Dios empieza a hacer. Ponte en pie en esta mañana.